Ya lo vemos. Necesito que comparta su pantalla. Ahí en la parte baja de su pantallita debe haber una área donde diga compartir pantalla. ¿Sí la ve? Está en verde. En la parte central. ¿Me ha escuchado? No. Encienda su micro, Doc. Doctora John, active su audio, por favor. Hay un micrófono en la parte izquierda, del lado izquierdo, en la parte baja. Hay que activarlo, dele clic. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ya lo escucho, Doc. Perfecto. Okay, ahí está. Ya nada más sería de que compartiera su presentación, Doc. Porque no la ya veo. O si quiere se la voy pasando aquí y ya usted la va presentando. Sí, la tengo ya, pero digo, ¿ya empezamos o...? Sí, ya. Gracias. Sí. Bueno, pues buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Gerardo Ayón. Él es ginecobstetra en nuestra unidad. Y el día de hoy nos va a presentar la sesión en relación a preeclampsia con criterios de estabilidad. Ya puede iniciarlo. Bien, muy buenos días a todos. Bueno, como ya lo comentó el doctor, mi nombre es Luis Gerardo Ayón Sánchez, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y estoy adscrito al Hospital General de Actopan. Antes que nada, agradezco la invitación de la Dirección de Enseñanza y pues a todos ustedes por estar conectados el día de hoy. Vamos a tratar un tema importante que, como ya comentaron, es la preeclampsia con datos de severidad. Es un tema un poco extenso, vamos a enfocarnos más sobre todo en ese aspecto de los datos de severidad, comentar algunas generalidades y sobre todo pues saber la importancia del padecimiento, que repercute frecuentemente en el índice de mortalidad materna, sobre todo en nuestro país, que es una de las causas principales o la causa principal de muerte materna en nuestro país, los estados hipertensivos del embarazo, y que esto afecta directamente el desarrollo de un país. Bien, bueno, vamos a empezar. ¿Y se ve ahí la presentación? Ah, sí, ya. Ok. Sí. Buenos días. Que bueno, para iniciar vamos a ver nada más lo que es un poquito la definición de preeclampsia. La preeclampsia es un trastorno multisistémico que se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial y proteinuria de inicio reciente, que ocurre más frecuentemente después de la semana 20 de gestación. Pero buenos días. Durante el parto o durante el puerperio. Nada más como generalidades, los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal en todo el mundo. Aproximadamente el 18% de las muertes maternas en el mundo se dan por estados hipertensivos. En América Latina y el Caribe, incluyendo México, hasta el 26% de las muertes maternas son provocadas por este padecimiento. Y en África y Asia, aproximadamente el 9% de las muertes son provocadas por la preeclampsia. La preeclampsia, bueno, sabemos que de manera general complica el 2 al 8% del total de los embarazos, aunque puede variar de acuerdo al país en que se pueda determinar. En cuanto a factores de riesgo, pues los más importantes son la nulliparidad, una edad materna mayor de 5 años, un índice de masa corporal mayor de 30, que sea un embarazo múltiple, antecedente de preeclampsia en embarazo previo, que también incrementa el riesgo, que sean pacientes con antecedente de hipertensión arterial crónica
diabetes gestacional, alguna enfermedad renal previamente conocida, alguna enfermedad autoinmune como puede ser lupus eritematoso o el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y que la paciente haya sido sometida a alguna técnica de reproducción asistida. Todo esto son factores de riesgo que pueden incrementar el que se pueda desarrollar la preeclampsia durante el embarazo. De manera general podemos clasificarlos principalmente en 4 estados hipertensivos. Primero lo que es la hipertensión arterial crónica, que esta se puede diagnosticar antes de la semana 20 de gestación. La hipertensión gestacional, que se desarrolla después de la semana 20 de gestación. Ahorita vamos a tocar específicamente cada uno de ellos. Lo que es la preeclampsia, y la preeclampsia con criterios de severidad, que es en la que nos vamos a enfocar más en el tema de hoy. Y que de aquí pueden derivar las complicaciones más graves, como son la eclampsia y el síndrome de HELLP, y la hipertensión arterial crónica, y también se puede presentar como con una preeclampsia sobreagregada. Bien, los criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de una hipertensión gestacional es obviamente una elevación de la presión arterial sistólica, 140 milímetros de mercurio o mayor, la presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o mayor, o ambas, y que se presente sin proteinuria. Para considerar una preeclampsia debe haber igual los mismos criterios clínicos en cuanto a las cifras de presión arterial, 140 o mayor de la presión arterial sistólica, 90 milímetros de mercurio o mayor de una presión diastólica, o ambas. Esto generalmente debe ser en 2 tomas, con una diferencia de 4 horas aproximadamente entre cada una de ellas. Y aquí la característica es que generalmente hay presencia de proteinuria. La proteinuria se puede determinar de manera ideal en una recolección de orina de 24 horas, cuando esta sea mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Si no se tiene disponibilidad de este estudio, se puede realizar la determinación de una relación proteína-creatinina, que también es en orina. Si esta es mayor a 0.30 o más, se considera que hay una proteinuria significativa y es un criterio diagnóstico. Y por último, si no hay un acceso a estos estudios, pues se puede determinar en una tira reactiva de proteína en orina. Si se utiliza la tira reactiva, se ha visto que si se toma en cuenta solamente una cruz de proteínas, el índice de falsos positivos es muy elevado, más del 70%. Por eso actualmente se ha determinado que sean 2 tiras reactivas, dos cruces en la tira reactiva de orina para considerarlo como una proteinuria significativa. Pasamos a lo que es la preeclampsia con criterios de severidad. Aquí pues las cifras de presión arterial son mucho más elevadas. Los dividí en criterios clínicos y criterios bioquímicos. Los criterios clínicos es una hipertensión severa, presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio o mayor, una presión diastólica de 110 milímetros de mercurio o mayor, o ambas. Esta generalmente se puede realizar en 2 tomas, pero solamente con diferencia de unos 15 minutos entre una y otra. No hay que esperar obviamente las 4 horas. Con presencia de síntomas como son cefalea, alteraciones visuales como pueden ser visión borrosa, fosfenos, acúfenos, que también se pueden llegar a presentar. Dolor epigástrico o en cuadrante superior derecho, datos de hiperreflexia y datos de edema pulmonar. Con la presencia de cualquier de esos criterios clínicos, ya sea uno o más, se hace el diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad. Y en cuanto a los criterios bioquímicos, es cuando hay presencia de trombocitopenia, generalmente menor de 100.000, que la creatinina esté mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, que indica un deterioro de la función renal, o que se duplique la creatinina sérica si tenemos algún valor previo normal. Y también que pueden existir elevaciones de enzimas hepáticas, generalmente la TGO y la TGP, en general arriba de 70, o si tenemos unos valores basales, debe estar por arriba del doble de la cifra normal. Cualquiera de los criterios, si existe uno o más de ellos, se considera la preeclampsia con datos de severidad.
Una de las complicaciones más graves derivadas de la preeclampsia con datos de severidad que se pueden desarrollar, como comentamos, es la eclampsia y el síndrome de HELP. La eclampsia pues, se define como tal como convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales, de nueva aparición en ausencia de alguna otra causa posible de las convulsiones. Las convulsiones pueden provocar hipoxia materna grave, traumatismo y neumonía por aspiración principalmente como las consecuencias más graves. Y frecuentemente va a poder ir precedida de signos premonitorios de irritación cerebral, como pueden ser cefalea occipital o frontal, visión borrosa, fotofobia y alteración del estado mental. El síndrome de HELP, que es otra de las complicaciones más graves, afortunadamente también de las más raras, pero es de las más graves. Este síndrome de HELP es una de las formas más graves, como comentamos, se asocia a mayores tasas de mortalidad materna, y los principales síntomas que puede presentar la paciente son, se presentan arriba del 90% de las pacientes con síndrome de HELP, es dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho, malestar general, náuseas y vómitos. En cuanto a las alteraciones bioquímicas, hay datos de hemólisis que se puede demostrar con una DH elevada, generalmente mayor de 600. También la elevación de las transaminadas hepáticas, que es TGO y TGP por arriba de 70, o si tenemos un valor basal, por arriba del doble del valor normal. Una bilirrubina total mayor de 1.2 miligramos sobre decilitro y el recuento plaquetario menor de 100.000. Y antes de pasar directamente a lo que es el manejo del tratamiento, comentar de manera general lo que es la prevención en preeclampsia, algunas actividades que podemos realizar, algunas intervenciones que se pueden hacer a fin de prevenir el desarrollo de la preeclampsia durante el embarazo o a que ésta se pueda presentar de manera más tardía y no en embarazos tan prematuros. Lo más importante de manera inicial es tener una historia clínica completa, saber identificar los factores de riesgo de cada paciente para saber exactamente cuándo podemos intervenir, de qué manera, para poder reducir el riesgo de desarrollar una preeclampsia. Se deben realizar las intervenciones de manera ideal para la prevención del desarrollo de preeclampsia antes de las 16 semanas de gestación. Algunos factores que se han visto que pueden ayudar en la prevención es la suplementación de calcio. Esto reduce el riesgo de preeclampsia en mujeres con baja ingesta de calcio. El uso de ácido salicílico, lo que es la aspirina en dosis bajas, de 75 a 100 miligramos cada 24 horas, se asocia a una reducción de riesgo de preeclampsia. Esto únicamente, está indicado en pacientes que tengan factores de riesgo o que sean de alto riesgo para desarrollar preeclampsia. En pacientes que sean de bajo riesgo, no está indicado el uso de la aspirina. Otro factor importante es reducir la actividad física, que esto puede ayudar a mejorar el control de cifras tensionales. No se recomienda el reposo estricto en cama. Sí reducir la actividad física, pero tampoco tener un reposo estricto. Y tampoco se recomienda la restricción de sodio en la dieta, ya que esto no influye directamente en la fisiopatología del desarrollo de la preeclampsia. Bien, en cuanto al tratamiento de la preeclampsia con datos de severidad, que nos vamos a enfocar más hacia esta parte, pues aquí lo más importante es acelerar el nacimiento de mujeres con edad gestacional mayor de 34 semanas. Esto obviamente para disminuir el riesgo de complicaciones severas. Antes de la semana 24 de gestación, si se hace un diagnóstico de preeclampsia con dato de severidad, pues es recomendado la finalización inmediata del embarazo, ya que es un embarazo no viable. El retrasar el tratamiento o la interrupción del embarazo en estas pacientes solamente aumenta el riesgo de tener complicaciones severas. Las complicaciones más frecuentes que se pueden presentar en cuanto a lo que son maternas es el síndrome de HELP, que se presenta en un 11%, edema pulmonar en 2.9%, eclampsia 1.1% y un hematoma subcapsular de hígado en el 0.5%. Que son complicaciones que aumentan incluso mayor al 90% de mortalidad materna. Y también algunas complicaciones relacionadas con el feto, como son que exista variabilidad en la frecuencia cardíaca, que sea en un 50% de los casos, una restricción de crecimiento severa, en un 37% de los casos, que haya muerte prenatal en un 7.3% de los casos,
o un desprendimiento de placenta en un 5.1% de los casos. El poder identificar los signos, los síntomas, alteraciones bioquímicas y hacer un diagnóstico oportuno de una aplicación con datos de severidad ayuda a tener un actuar de manera más oportuna, de manera más temprana, y así evitar las complicaciones severas y así disminuir el riesgo de muerte materna. Algunas contraindicaciones para un manejo expectante, que generalmente cuando se puede dar un manejo expectante es un máximo de 48 horas. Las contraindicaciones para este manejo expectante es que exista, como comentamos previamente, una restricción de crecimiento intrauterino severo, oligohidramnio severo, alteración en la flujometría de la arteria umbilical, que ya está provocando alteraciones en la hemodinamia del feto, disfunción renal, alteraciones hepáticas, trastornos de la coagulación y ruptura prematura de membranas. Ante estos datos, pues está indicada la resolución inmediata del embarazo y está contraindicado el manejo expectante. En cuanto al tratamiento, pues lo más importante, cuando se presenta un criterio de severidad, que es una hipertensión severa, de 160 miligramos sobre 110 o mayor, pues está indicado el inicio inmediato del tratamiento antihipertensivo. En general se deben utilizar los medicamentos de primera línea, son el labetalol, si es que lo hubiera disponible, el nifedipino y la hidralazina, para manejo de hipertensión severa. La meta terapéutica consiste en mantener la presión arterial sistólica entre 155 y 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 105 y 80 milímetros de mercurio. No está indicado hacer un descenso tan brusco de la presión arterial, ya que puede provocar alteraciones en el flujo útero-placentario y que esto pueda repercutir directamente en el bienestar fetal. Lo ideal es disminuir de 10 a 20 milímetros de mercurio, aproximadamente cada 20 minutos, y llegar a las metas terapéuticas que ya comentamos. Los objetivos principales de este tratamiento oportuno con antihipertensivos es sobre todo prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva que puede llevar a una edema pulmonar, la isquemia miocárdica, la lesión renal y el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, que están directamente relacionados con la muerte materna. Los que ya comentamos, fármacos antihipertensivos que se pueden utilizar en la preeclampsia, en este caso, en pacientes que tengan presión arterial menor a 160 y menor a 110 milímetros de mercurio. Se pueden utilizar los medicamentos alfa-metildopa en dosis 250 a 500 miligramos cada 8 horas, con una dosis máxima de 2 gramos, el labetalol, si está disponible, en vía oral de 100 a 400 miligramos cada 12 horas, con dosis máxima de 1.2 gramos por día, el nifedipino, de 20 a 60 miligramos, vía oral cada 24 horas, el metoprolol, de 100 a 200 miligramos vía oral cada 8 a 12 horas, máxima dosis de 400 miligramos al día, o la hidralazina, de 25 a 50 miligramos vía oral cada 6 horas, con una dosis máxima de 200 miligramos al día. En pacientes que cumplan con el criterio en cuanto a cifras tensionales de preeclampsia con datos de severidad, los medicamentos más indicados de primera línea a utilizar, como ya comentamos, son el labetalol, esto para el manejo de la crisis hipertensiva, de la hipertensión severa. El labetalol 20 miligramos intravenoso de inicio y posteriormente continuar con 20 a 80 miligramos IV cada 30 minutos, con una dosis máxima de 300 miligramos. El tiempo de inicio de la acción del medicamento es de 5 minutos y su efecto máximo lo presenta a los 30 minutos de la aplicación. El nifedipino, ese es vía oral, 10 miligramos cada 30 minutos, con una dosis máxima de 50 miligramos. El tiempo de inicio de acción es de 5 a 10 minutos y también su efecto máximo lo presentamos a los 30 minutos. La hidralazina se indica intravenosa, 5 miligramos en bolo, y posteriormente se puede indicar de 5 a 10 miligramos cada 30 minutos, con una dosis máxima de 20 miligramos intravenosa, o puede irse hasta 30 miligramos si se aplica de manera intramuscular. Y el tiempo de inicio de acción de 5 minutos y su efecto máximo lo da a los 30 minutos. Bueno, en cuanto a la prevención de la eclampsia,
que es una complicación grave que se puede derivar de la preeclampsia con dato de severidad. Pues el manejo de primera elección es el fármaco, es el sulfato de magnesio, está recomendado de primera línea, para la prevención, también para el tratamiento de las crisis convulsivas en el embarazo. El más utilizado es el esquema de Suspan, que se aplica 4 gramos de sulfato de magnesio intravenoso para 30 minutos, seguido de la aplicación de 1 gramo por hora, y esto se debe mantener por 24 horas. En caso de no tener disponible el sulfato de magnesio, de que esté contraindicado o de que no haya tenido una respuesta esperada, una alternativa para poder utilizar es el uso de la fenitoína. No está recomendado el uso de medicamentos como benzodiazepinas o el diazepam, están contraindicados. En cuanto a la resolución del embarazo, la interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo, como ya lo comentamos previamente. Esto va a depender de las condiciones maternas y fetales, y sobre todo también de la edad gestacional, para determinar si se puede resolver por vía abdominal o por parto vaginal. No es obligatorio el uso, en este caso, de la cesárea, depende mucho de las condiciones maternas y fetales. Y a tener condiciones cervicales, se puede incluso hacer una inducción o una condición de trabajo de parto, si las condiciones lo permiten. En cuanto a las condiciones materno-fetales, menores de 34 semanas, se debe considerar la aplicación del esquema de inductores de madurez pulmonar fetal. También, nuevamente, si las condiciones fetales o maternas lo permiten. Generalmente, cuando hay preeclampsia con datos de severidad, en embarazos prematuros tardíos, mayores de 34 semanas, ya no está indicado el esquema de no está indicada la interrupción del embarazo. Si son menores de 34 semanas y tienen condiciones la mamá y el feto, se puede considerar la aplicación del esquema de inductores de madurez pulmonar, que se puede realizar con 2 medicamentos, la betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis, y la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Esperando a darle latencia posterior a la aplicación de la última dosis de 24 a 48 horas. Hay algunas indicaciones precisas para poder hacer la resolución por vía abdominal. En cuanto a las causas maternas, pues es que la paciente presente hipertensión severa, disminución de la cuenta plaquetaria, hemólisis, deterioro de la función hepática o de la función renal, o síntomas neurológicos persistentes. Aquí está indicada la interrupción inmediata del embarazo por vía abdominal una vez estabilizada la paciente. Y de las causas fetales, si hay un desprendimiento de prematuro de placenta no inserta, restricción de crecimiento intrauterino severo, o el estado fetal no es confiable, no podemos asegurar un bienestar fetal, está indicada la interrupción del embarazo por vía abdominal. Y bueno, para terminar, la vigilancia del puerperio, pues obviamente es importante el monitoreo de la presión arterial, monitoreo estricto, revaloración del uso de antihipertensivos, ahí es donde se puede cambiar el uso intravenoso previamente, o modificar las dosis de los medicamentos vía oral, si tiene condiciones la paciente para utilizar medicamentos vía oral. El solicitar exámenes de control, que depende también de las condiciones de la paciente, se pueden solicitar cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, hasta que los criterios bioquímicos vayan acercándose a la normalidad. La hidratación, hay que cuidar el aspecto de los líquidos por el riesgo de edema pulmonar, el control del dolor y el uso de carbetocina u oxitocina para también disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ya para poder terminar con la sesión. Si hay alguna duda de los participantes, sería el momento para hacer su pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Soy el doctor Ramiro Cárdenas, de aquí de Anestesia, de Fundación Clínica Médica Sur.
Un saludo para todos, muy buena la clase, doctor. Y pues bueno, nada más quería comentar la parte de la anestesia. Y pues Sí. bueno, es muy importante recordar que pues se debe formar un equipo, ¿no? Que incluya los elementos más importantes, entre ellos las enfermeras, el obstetra, el pediatra, el anestesiólogo, ¿no? Obviamente no dejando a un lado a nuestros compañeros internos y médicos. Y pues bueno, el manejo inicial, como usted lo comentó, lo que hacemos nosotros también es el tratamiento con la betalol, hidralacina, nifedipino, en caso de que haya, ¿no? Para nosotros, como anestesiólogos, hay que evaluar si hay datos de severidad, ponernos de acuerdo con el obstetra para ver si es necesario hacer una cesárea de urgencia. Y para nosotros es un paciente con vía aérea muy difícil porque hay mucho riesgo de edema de la vía aérea, riesgo de sangrado muy alto. Y pues bueno, para nosotros es estómago lleno siempre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros utilizamos una anestesia neuroaxial. Esto es un grado 1B, de acuerdo a las guías, bueno, si me permiten, las guías estadounidenses, ¿no? Grado 1 quiere decir que pues tenemos un mayor beneficio que un daño, y grado B de evidencia es que hay una evidencia moderada. Entonces, con esta anestesia neuroaxial, lo que hacemos es disminuir las catecolaminas, la secreción de norepinefrina, se atenúa la respuesta hipertensiva en la sala, y pues bueno, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los líquidos, porque pues bueno, estos pacientes pueden hacer edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, por lo general, solo damos menos de 500 mililitros para no favorecer el edema. Asimismo, algo que sucedió el fin de semana, nos llegó un casito ahí interesante, y pues bueno, por mi parte o de nuestro lado, a la hora de estar en la cesárea, hay que impregnar con magnesio a la paciente. Y pues bueno, lo hicimos según las guías estadounidenses, y pues bueno, estas marcan que hay que dar por lo menos 6 miligramos de magnesio en 15 minutos aproximadamente, y pues bueno, esto nos beneficia para evitar las crisis convulsivas. Esto pues bueno, lo utilizamos, es una recomendación que se utiliza para pacientes que van a entrar a cesárea, y pues bueno, perdón, es una cirugía. Entonces, pues de rutina lo hacemos en todas las pacientes que tengan un dato de severidad, ¿no? Impregnarlas con magnesio y así evitamos algún problema. Y pues bueno, eso sería todo mi comentario. Pues muchas gracias, doctor, y estuvo buena la clase. Doctor, muchas gracias también por su aporte. Muy Sale, interesante. pues, muy bien. Gracias, doctor Cárdenas. Saludos desde acá, desde la ciudad. Dale. Buenos días a todos. Soy el doctor Bolaños, ginecobstetra y jefe de servicio de aquí del Hospital General de Actopan. Agradecemos la ponencia del doctor Luis Gerardo Ayón. Muy buena presentación. Y pues ya nada más para concluir, sí, el abordaje, bien lo dice el doctor Cárdenas, residente de anestesio, es multidisciplinario. Definitivamente son pacientes en estado crítico que de inicio pues se debe de activar el alerta del código Mater. Entonces, en cualquier turno que llegue este tipo de pacientes, pues se debe de activar el código para el manejo multidisciplinario. Como bien dicen, pues los lineamientos, las guías, pues se debe de contar con todo el personal capacitado. Sin embargo, pues por las deficiencias, sobre todo de recurso humano, a veces no está el equipo completo. Entonces el manejo se tiene que dar con pues, el personal que esté, ¿no? A veces nada más pues está el médico general, el médico interno, a lo mejor el anestesiólogo, el cirujano. A veces sí falta el ginecobstetra. Entonces sí, pues se deben de apegar a las guías de práctica clínica del manejo inicial de estas pacientes. Como bien sabemos, tenemos de 4 a 6 horas para estabilizar a las pacientes y posteriormente la resolución del embarazo, independientemente de la edad gestacional. Pero pues sí, como bien comenta el doctor Cárdenas, pues el manejo de líquidos, sobre todo, es muy importante para evitar un edema agudo pulmonar, que es una de las principales complicaciones de estas pacientes. Entonces, pues sí tenemos que canalizar las dos vías, el manejo acucioso de los líquidos, poner su sonda Foley, cuantificar la diuresis y el manejo antihipertensivo, dependiendo a la escala de medicamentos que vamos a utilizar.
y pues si se puede resolver, bueno, lo ideal es trasladar a este tipo de pacientes a una unidad de tercer nivel donde cuenten con unidad de cuidados intensivos, tanto para la madre como para el neonato, sobre todo si es un prematuro. A veces por la saturación de los servicios en los hospitales de referencia no se cuenta con el espacio suficiente, entonces se tiene que interrumpir el embarazo, pues a veces en un hospital de segundo nivel, que aquí en el hospital lo hemos hecho, hemos interrumpido embarazos de 30 a 28 semanas.